Bienvenidos a El Tiempo Entre Puntadas, el podcast donde exploramos el fascinante mundo de la confección, el patronaje y el bordado. Soy Gabriela Enríquez, diseñadora de modas como profesión, cool stitcher como vocación, bordadora como misión y narradora de historias como pasión. En cada episodio te llevaré de la mano a través de hilos, telas y agujas, mientras te comparto consejos, reseñas y, por supuesto, anécdotas personales que han surgido tras adentrarme en el mundo de la costura. Así que prepárate y vamos una puntada a la vez. Hola, bienvenidos de nuevo a su podcast de costura y patronaje El Tiempo Entre Puntadas. El día de hoy vamos a hablar sobre la recreación de piezas históricas, que fue un tema que me pidieron cuando les pregunté de qué les gustaría que tratara en ese tema, que como dato importante cuando me lo preguntaron yo estaba viendo Bridgerton, entonces fue muy interesante porque estaba viendo el vestuario y demás. Y aunque yo sé que no se apegan tal cual a la época, pues realmente es como, si tú eres una apasionada de la costura, o sea, eso es una delicia visual. De hecho, siempre he pensado en hacer una recreación de una pieza histórica, sin embargo, como que no le he puesto la intención así como de bueno, ¿para qué lo haría? Entonces no lo he hecho. Una de las cosas que se me ha ocurrido es hacer como una especie de la hora del té, en el cual todos vamos vestidos como de la época de la regencia. Pero bueno, eso es para otro tema. Vámonos de lleno al tema del día de hoy. Cuando estemos hablando de recreación de piezas históricas, una de las características principales va a ser que recreemos todas las técnicas, así como los materiales, tal cual como se hacían en esa época. Porque sí, no es lo mismo como confeccionamos las prendas en la actualidad como lo hacían anteriormente. Por ejemplo, antes no existía la máquina overlock. Así que lo que buscamos es que lo que realicemos se asemeje tal cual a como lo era en los tiempos antiguos o como lo era originalmente. Una de las cosas importantes al momento de estar hablando de la recreación de piezas históricas es que no solamente conectas con ese momento de la historia, sino que también vas mejorando tus habilidades de costura. Es una forma muy padre y muy interesante de irte ahora sí que poniendo esos pequeños retos en la costura, porque la idea pues es recrearlo tal cual como era. Así que puedes ir midiendo tus habilidades muy fácilmente. Si a ti te apasiona lo que es la costura y todo lo que tenga que ver con la recreación de piezas, de las cosas importantes a considerar primeramente es elegir la época en la que vas a estar trabajando. No es lo mismo recrear una pieza de los años 50 a recrear una de la época victoriana o mucho menos a recrear una época, lo que sería de la época de los egipcios. Porque cambia el material, cambia los patrones, cambia las técnicas de costura. Entonces, de lo primero que puedes elegir es la época en la que quieres trabajar. Para esto puedes irte a libros, museos, incluso películas. Hay películas que están muy apegadas en cuanto al vestuario a la época en la que están hablando. Al elegir tu época te va a permitir de ahí partir para los materiales, así como para las técnicas de costura. La segunda cosa importante va a ser encontrar los patrones que sean lo más apegados posibles a la época. Y vas a tener dos vertientes. Primeramente, si tú ya sabes cómo se trabaja el mundo del patronaje, lo primero que deberás hacer es un dibujo plano, en el cual descargues la idea tal cual como si estuviera sobre una mesa en la parte enfrente y la parte de la espalda, y puedas ir señalando los largos, los cortes, qué tipo de costuras vas a utilizar, qué tipo de botones, si va a llevar botones, si va a llevar cierres. ¿Por qué? Porque hubo épocas en las cuales ni se usaban ni botones ni se usaban cierres. Por ejemplo, los griegos tal cual eran metros y metros de tela y se envolvían en él. Otra de las épocas sería la época del bizantino, virreinato, Bizancio, del Bizancio. En la época del Bizancio eran tal cual túnicas en forma de T, entonces realmente como que no había tantos cortes, así que pues eso es de las cosas importantes a considerar si tú ya sabes tal cual hacer patrones. Otra de las cosas, si tú no sabes trabajar patrones, tenemos la ventaja de que ya puedes buscar en internet distintos tipos de patrones que ya te vienen así tal cual como en esta época se usaba esto. Puedes buscarlo en YouTube, que es donde vas a encontrar personas súper apasionadas en lo que es la historia de la moda, que tal cual te venden los patrones o te dicen dónde encontrar esos libros o ese tipo como que de bolsitas. Cuando hablo de las bolsitas, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo mucho que mi mamá compraba como que estas bolsitas donde vendían ya con patrones. Entonces hay algunas que se especializan en lo que son las épocas históricas, así que pues ya puedes adquirirlos de esa forma. Pero sí, va a ser importante esa parte, que tus patrones pues sí cumplan como que esta función, o sea, que sí sean patrones históricos, que sí estén apegados a lo que es esa época y que no termines poniendo cortes en donde no van, porque sí, pues conforme fueron avanzando los tiempos empezamos a trabajar con más cortes, pero antes realmente no, les digo, eran puros rectángulos y como que se ponían túnicas y demás. Entonces, una vez eligiendo la época, una vez eligiendo los patrones, lo siguiente que vamos a hacer son los materiales adecuados. Les dejé un episodio especial donde les hablaba sobre las fibras naturales, que es algo súper común de la época de la antigüedad. Se trabajan muchísimo las fibras naturales. Se trabaja mucho con lana, se trabaja mucho con algodones, se trabaja mucho con lino, pero sí va a depender dependiendo la época.
porque va a haber otros en los cuales se va a caracterizar más como por telas con mucho más estampado, por ejemplo, si hablamos de brocados o también si hablamos de encajes. Entonces va a depender mucho eso, que tus materiales vayan tal cual apegados a lo que se usaba en la época. También con los colores, el ejemplo que yo les tengo es el de Cenicienta, que tengo así como que todo, no sé, hay un gran espacio para la película de Cenicienta y lo que sucedió en esa época, que fue estaba compitiendo en los premios Oscar para mejor vestuario con Mad Max y otras películas, pero recuerdo mucho que era Mad Max y Cenicienta. A mí me encantó todo lo que hicieron con Cenicienta, está espectacular y yo sí creo que merecía su reconocimiento y su premio. Sin embargo, Mad Max, aunque no era una película histórica tal cual, es más sobre un futuro distópico, sí representa mucho más lo que es esa época, ¿sabes? Que aunque es algo ficticio, es un plano ficticio, realmente se apega mucho en cuanto a colores, en cuanto a los materiales, en cuanto a los cortes, o sea, es espectacular. Y Cenicienta, aunque es algo mucho más estético, no estaba tan apegado a la época. Sobre todo recuerdo mucho como el vestuario de la madrastra y las hermanastras, que eran como que colores muy chillantes y era lo que realmente no se utilizaba. No es que esté mal, no es que esté bien, simplemente si estamos hablando tal cual de recrear una pieza histórica, pues queremos que todo sea tal cual y los materiales pues van a ser fundamentales en cuanto a color y en cuanto pues a la calidad del material, el tipo de material. Otra de las cosas importantes pues son los botones, son los cierres. Les digo, no en todas las épocas usaban botones, no todas las épocas usaban cierres. En algunos se utilizaba mucho como que el lazado. Entonces eso también es cosa muy como de los pequeños detalles que hacen la diferencia. Por último, lo importante va a ser aprender las técnicas tradicionales, que esto tiene mucho que ver con el coser a mano, el hacer acabados a mano, el que todo quede tal cual a mano. Porque sí, pues antes no existían las máquinas de coser. Les digo, va a depender de la época que elijas, ¿no? Pero si te vas como muy, muy atrás, pues no existían, si no existía la overlock, tampoco existía la máquina recta. Entonces, muchas de las técnicas pues eran tal cual a mano. Recuerdo mucho un vestido de los años 70 que me regaló mi tía. Y eso estaba hecho a mano, ¿sabes? Y estás hablando de los años 70. Y no porque no existieran las máquinas de coser, sino porque eran muy apegados a todo esto, lo que era totalmente manual. Entonces, al aprender estas técnicas de costura, te van a ayudar a hacer uniones, te van a ayudar a hacer ojales, te van a ayudar a hacer bastillas. Entonces, sí es importante si tú quieres irte tal cual de lleno a la recreación de piezas textiles. Son técnicas muy sencillas, simplemente creo que esta parte importante a considerar, pues son técnicas que toman más tiempo que si te fueras a una máquina de coser. Entonces va a depender de qué tanto te quieras apegar a la época histórica. Como tip, si tú te quieres adentrar en lo que es la recreación de piezas históricas, primeramente es que empieces con algo sencillo. No tienes que recrear todo el vestuario completo que estás viendo en alguna película o en alguna época en específico. Puedes empezar primeramente con los camisones, que son una forma muy sencilla de empezar a recrear piezas, que son el clásico como estos camisones que usaban en la parte de abajo de las prendas o los fondos o las crinolinas. Piezas sencillas y vamos subiendo de nivel paso a paso. Otra cosa importante va a ser el unirte a una comunidad de costura que también esté interesada en el tema, porque ahí van a surgir muchísimos tips, porque ahí van a surgir también muchísimos como patrones. Oye, me encontré este patrón de esto, entonces puedes ahora sí que ir nutriendo tu conocimiento en cuanto a costura, patronaje o incluso en alguna época en específico, y también puedes ser alentado a seguir continuando. ¿Se dice así? No. Puedes ser alentado a continuar con tu camino costuril de recreación de piezas históricas. De lo más importante que debe ser el 1, pero se los dejé en el 3, es ser paciente y honrar tu proceso. Hace poquito una persona me ponía en TikTok, creo que fue en TikTok, que si me preguntaba si debía seguir empeñada en hacer todo lo referente a la costura porque veías las cosas que hacía y no le salían bien y nada más como que se sentía ansiosa. Y una de las cosas que le decía que lo más importante era disfrutar el proceso y ser paciente. Una vez que uno termina la pieza podrá tomarle fotos y demás, pero pues ahí queda. Realmente el hacer otra prenda o todo el proceso que conlleva hacer la prenda, pues es la parte importante porque es donde más designamos nuestro tiempo, es donde más vamos ahora sí que intencionando todo el camino para esa pieza final. Entonces sí, es muy importante que seas paciente contigo, que disfrutes el proceso y que vayas honrando cada una de las partes que va componiendo esta prenda.
Por último, por favor, documenta tu proceso. A mí me encanta ir viendo cómo voy avanzando. Creo que es una de las cosas que ya les había comentado en algún episodio, que no hice al inicio de lo que fue todo este camino costuril, que antes era como más cohibida en ese aspecto. Y una vez que empecé a documentar cada proceso de lo que he realizado, pues fue mejor porque me alentaba a hacerlo, porque me recordaba mi carita de no sé qué estoy haciendo. Y luego como después ok, eso está quedando cada vez mejor, ¿sabes? Como que esta confianza en mí misma y pues es parte del camino. Entonces, por favor, documenta todo tu proceso. En cuanto a las herramientas y recursos útiles que pueden hacerte mucho más sencillo lo que es este camino en la recreación de piezas históricas, va a ser tener aguja de mano, tener una máquina de coser recta, contar con tijeras, estos materiales básicos de costura, pero tal cual si hablamos de recrearlo, una aguja de mano va a ser esencial. Dentro de las agujas de mano puedes encontrar distintos tipos de números. Yo te recomendaría, si estás trabajando tal cual en unir piezas o hacer dobladillos y todo lo que tenga que ver con el coser la prenda tal cual, agujas de modista, que estas puedes encontrarlas del número 4, del número 5 y del número 6. Yo soy más fan de utilizar el número 6, pero chécate cuál te puede funcionar. Y ya cuando estemos hablando de bordado, puedes elegir entre la 24 y la 26, que son las clásicas para el bordado. Y si hablamos de pedrería, pues aquí va a ser lo importante irte por agujas chaquireras. Estas regularmente las encuentras del número 14, del 15 y creo que también hay del 16, pero tú las puedes encontrar como aguja chaquirera en cualquier tienda de mercería o de telas. Dentro de los libros, uno en específico que puedo recordar muchísimo, que me ayudó bastante en lo que fue cuando estuve impartiendo historia de la moda, fue el libro de Moda, Historia y Estilos. Este libro es una joya porque te pone las prendas así tal cual como eran en la antigüedad, incluso te pone como que ciertos datos de qué tipo de material era el que se utilizaba, qué tipo de costuras se utilizaban. La verdad es una joya ese libro y te puede ayudar muchísimo en este camino de la recreación de piezas históricas. De hecho, voy a buscarlo, lo quiero. Me encantaba ver ese libro. Hoy tengo así como muchos flashbacks. Recuerdo que cuando era niña teníamos una enciclopedia y había una en específico, el tomo de la M, donde estaba en moda, que tenía así tal cual todo lo que era el vestuario que se utilizaba en la antigüedad. No me acuerdo, que venía desde los egipcios hasta creo que como los 60 más o menos. Entonces era una joya ese libro. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con historia de la moda. Creo que es como entre esta nostalgia y hay que recrear esta pieza. Entonces, ajá. También ver películas es de las formas más fáciles, más sencillas de irte adentrando hacia lo que es el mundo de la recreación de piezas históricas. Igual procuraré hacer una investigación sobre películas que recrean piezas históricas y pues les hago un episodio especial de ello. Y pues sí, así con el mundo de la recreación de piezas históricas, como se dan cuenta, todo tiene que ser con el un solo empieza y dale. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido este episodio. Hazme saber si te gustaría que tocara algún otro tema. Dale like, compártelo. Sígueme en todas mis cuentas en las cuales me encuentras como Gabriela NQZ. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Sí, es cierto, antes de que se me olvide, recuerda que si tú quieres aprender a utilizar tu máquina de coser en un día, ya puedes unirte al Sew Bootcamp, el cual será el día 27 de julio. Recuerda que lanzamos 2 fechas por mes. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, por favor, compártelo, dale like, suscríbete al canal, déjame en los comentarios qué tema te gustaría que tratara y también qué te ha parecido. Si tú te dedicas a la recreación de piezas, házmelo saber. Dicho esto, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar este podcast El Tiempo Entre Puntadas. Agradecería mucho te suscribieras al canal, le dieras like y compartieras. También déjame en los comentarios qué te ha parecido este episodio, si tú haces recreación de piezas históricas o si te gustaría adentrarte en ese mundo. Y si te gustaría que tocara algún tema en específico, también déjame en los comentarios. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, me encuentras como Gabriela NQZ. Y si a ti te interesa unirte al club de costura o al próximo Sew Bootcamp, envíame mensajito y con mucho gusto puedo asesorarte para que encuentres la mejor opción para ti y domines la máquina de coser ASAP. Bye bye.